El 12 de octubre es una fecha festiva en toda América. Sin embargo, en cada país recibe un nombre distinto, aunque comparten el mismo origen: la llegada de Cristóbal Colón a América. Cristóbal Colón es conocido como el hombre que descubrió América el 12 de octubre de 1492. Según la historia oficial, la reina Isabel de España le permitió emprender un viaje en 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Esto para buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente, en el que, junto con su tripulación, llegó por casualidad a tierras americanas. Esa casualidad le permitió a España ganar la guerra del mal mencionado descubrimiento de América, puesto que ya había civilizaciones asentadas por todo el continente. Así que descubierta no fue. En todo caso, fue la presentación de los habitantes de América con los de Europa, que tampoco. El gran debate se centra en el quién llegó antes de Colón, ya que, de acuerdo a varios hallazgos arqueológicos e infinidad de teorías, se dice que los vikingos llegaron a lo que hoy se conoce como Canadá unos 500 años antes que Colón, que los polinesios hacían expediciones a Sudamérica frecuentemente, que el navegante chino Shen He llegó en 1421, que los portugueses llegaron a lo que ahora es Brasil en 1424, y que la relación de la arquitectura de las pirámides del Nuevo Mundo con las egipcias pudiera deberse a un encuentro previo. Pero entonces, ¿qué chinita se celebra el 12 de octubre? México y Colombia conservan el nombre original de Día de la Raza. En el caso de México, este adquiere un significado especial de mestizaje y sincretismo cultural. Por otra parte, en Argentina, tradicionalmente es también el Día de la Raza. Después, en el 2007, el Instituto Nacional Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo solicitó su cambio por el Día de la Diversidad Cultural Americana. Finalmente, en el 2010 fue consagrado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural por Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de Argentina. En Chile se conoce popularmente como Día de la Raza. Sin embargo, esta no es su denominación oficial. Tras llamarse aniversario del descubrimiento de América, en el 2000 una ley lo renombró a Día del Encuentro de Dos Mundos. En Venezuela desde el 2002, este día se denomina Día de la Resistencia Indígena, un cambio promovido por las organizaciones indígenas y que fue llevado a cabo por el entonces presidente Hugo Chávez. En Uruguay se le denomina como Día de las Américas y es uno de los pocos países que mantienen su nombre desde los inicios de la festividad. En Nicaragua ha cambiado su nombre en varias ocasiones. Primero se llamó Día de la Raza, luego Día de la Hispanidad y actualmente es reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como el Día de la Resistencia Indígena, conmemorando la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que dejaron de legado. Brasil, por otro lado, no celebra el descubrimiento del continente americano, pero sí es una fecha importante para el país, ya que Brasil homenajea a su patrona, la Virgen Aparecida. En El Salvador, al igual que en España, esta fiesta se conoce como el Día de la Hispanidad. El Salvador es el único país de Latinoamérica en el que el nombre de la festividad coincide con la del país europeo. Por último, en Estados Unidos, el día 12 está fijado en el calendario simplemente como el Día de Colón. Tal cual. Si bien la palabra descubrimiento no es la correcta para referirse a la importancia de Cristóbal Colón, los viajes que realizó fueron de gran utilidad para desarrollar las rutas comerciales de la época y preparar la conquista de los pueblos americanos, que ocurriría 29 años después. Así, el 12 de octubre de 1492 fue el inicio de una historia de guerra, muerte y saqueo, no el descubrimiento de América. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.